La trata de personas. En el estado de Ohio es una trágica realidad. Todos los días hay trata de hombres, mujeres y niños. Ellos son las víctimas y los proveedores de cuidado de la salud están en una posición única para contactar e identificar a esas víctimas. Un estudio del año 2012 de personal de salas de emergencia determinó que menos de 3% de los encuestados había recibido alguna capacitación formal sobre la trata de personas, que menos de 20% confiaba poder siquiera definir la trata de personas. 5% confiaba en poseer la capacidad para identificar a una víctima de la trata de personas y 7% confiaba en su capacidad para dar tratamiento a víctimas de la trata de personas. El 29 de marzo del año 2012, el gobernador John Kasich firmó un decreto creando la Fuerza Especial de Ohio contra la trata de personas, que reconoce que la capacitación de profesionales de la salud para identificar y tratar a las víctimas de la trata de personas debe de ser una prioridad. Según Ruth Downing, primero hay que aprender lo básico de lo que es la trata de personas y después cómo funciona, qué aspecto tiene en Ohio y luego entender los signos de alerta que se pueden ver y, finalmente, saber qué hacer desde ese punto. ¿Qué es la trata de personas? La definición es simple. Es la esclavitud en los tiempos modernos y ese servicio impuesto sobre otras personas para fines de lucro. La trata de personas existe de dos formas: tráfico sexual y tráfico laboral. Ambas formas existen en Ohio. El tráfico laboral existe cuando hombres, mujeres o niños son forzados a trabajar en contra de su voluntad a través del uso de violencia, amenazas, mentiras, servidumbre por deuda u otras formas de coerción. Estudios muestran que los trabajadores migrantes, tanto documentados como indocumentados, son especialmente vulnerables a ser explotados por traficantes laborales. El tráfico laboral puede encontrarse en una amplia variedad de industrias y un caso reciente aquí en Ohio mostró que la agricultura y las empresas de procesamiento de alimentos son lugares donde un gran número de personas pueden ser víctimas del tráfico. Según Michelle Hannon, el año pasado tuvimos una investigación que reveló que había un caso grande de tráfico en las granjas de huevos de Marion y en otros condados alrededor de la zona central de Ohio. Así que tuvimos inicialmente 43 víctimas de tráfico que fueron identificadas a través del caso de las granjas de huevos y a consecuencia otras víctimas han salido a la luz desde entonces. ¿Cuáles son los indicadores del tráfico laboral de los cuales deben estar conscientes los profesionales médicos? Cuando una víctima llega a su consultorio, o a la clínica, o a la sala de emergencia, lo primero que puede que observen es que posiblemente sea acompañada por otra persona que pudiera ser el traficante o un asociado. Cuando usted hace preguntas, el traficante puede intentar dirigir las respuestas a la víctima o impedirle por completo hablar, o traducir las respuestas si la víctima no habla inglés. El objetivo del traficante es controlar la situación y revelar la menor información posible sobre la víctima. Según el Dr. Corey Rood, se muestran breves y enérgicos respecto a lo que quieren, porque finalmente lo que quieren es esta atención médica, que se resuelva este problema médico, quieren recibir su tratamiento e irse. Al reunir los antecedentes del paciente puede haber muchos indicadores que identifiquen a su paciente como una víctima de la trata de personas. Puede tener aspecto de alguien malnutrido o de mala salud en general. Depende de dónde haya estado trabajando, es posible que usted detecte que el paciente sufre de tensión en la espalda, huesos rotos o lesiones relacionadas con movimientos repetitivos. También puede que observen otros signos de abuso físico, incluso hematomas, ojos morados, quemaduras o laceraciones. Al reunir antecedentes, usted obtendrá más detalles de cómo se gana la vida, para quién trabaja, ya sabe. ¿Tiene alguna preocupación con el lugar donde trabaja y puede usted sostenerse económicamente a sí mismo y a su familia aquí? Puede que las respuestas le indiquen algo totalmente no relacionado. Pero al reunir más información sobre la situación social de su paciente, puede que logre obtener indicadores de que posiblemente esté trabajando en una situación que no es ética. Cuando ofrezca ayuda al paciente y dé tratamiento a la lesión o enfermedad, es posible que su paciente se resista o demuestre temor. Puede temer daños físicos por parte del traficante o posible arresto o deportación. Dice Ruth Downing, puede ser que sepa que lo están observando y vigilando. Las respuestas no son sinceras y es posible que sea muy renuente a proporcionar información.
Puede que el relato no tenga sentido, que lo pueda cambiar. ¿Qué hacer si se sospecha que un paciente es víctima del tráfico laboral? Es importante mencionar que se debe poner enfoque en la seguridad del paciente, de sus colegas y del público en la institución antes de la primera vez que se identifique a una posible víctima del tráfico. Si usted desconoce los protocolos de la institución para alertar a agentes de seguridad en casos como este, asegúrese de obtener esta información del administrador de la institución. El delito de la trata de personas es un delito grave del primer grado. Es obligatorio informarlo. Toda persona que tenga obligación de informar debe hacerlo informando toda sospecha del tráfico sexual y laboral a las autoridades policiales. Lo primero que un profesional médico debe considerar para confirmar que un paciente es víctima del tráfico laboral es tomar medidas para mantener una conversación privada con la persona sin arriesgar su seguridad. Esto significa intentar separar a la persona de su traficante. Si el paciente es menor de 18 años de edad, citar normas o protocolos hospitalarios con respecto a menores puede ser una opción efectiva. Dice el Dr. Corey Reed, enmarcarlo en forma de hacemos esto con todos los adolescentes, es nuestro protocolo. Puede ser útil, pero definitivamente queremos hablar con esa persona solas para así tratar de que nos relate su historia. Y es posible que no se obtenga mucho más, pero aprovechar esa oportunidad es crucial para averiguar la información más correcta que sea posible. La entrevista privada guía las preguntas y le ayudará a formular una conclusión informada. Le puede preguntar si alguna vez le han forzado a hacer un trabajo que en realidad no quería hacer, si tiene deudas con su empleador, si la persona o su familia alguna vez fueron amenazados con abuso físico para hacer que permaneciera en su empleo, si le mintieron sobre el tipo de trabajo que tendría que hacer y si le habían amenazado con ser deportado o con encarcelamiento. Si no puede separar a la víctima del traficante, debe mantener las preguntas de forma más genérica, como por ejemplo, ¿dónde come o duerme el paciente? Si tiene identificación o un pasaporte, si puede dejar el trabajo si así lo desea. ¿A qué le debe prestar usted mucha atención en las respuestas de la víctima? Es posible que suenen preparadas o ensayadas, lo que señala que debe explorar un poco más profundamente para obtener mejor información. Puede resultar en tener que hacer preguntas abiertas como ¿qué sucedería si dejara usted el trabajo? Las víctimas a menudo evitan hacer contacto visual o suelen ser evasivas al contestar. Ya sea que la entrevista se haga en privado o no, el propósito es mostrarle a la víctima que puede confiar en usted, que usted está ahí para ayudar, que su primera prioridad es la seguridad de la persona y que se le dará la atención que necesita. ¿Cómo hacer un examen de evaluación con una posible víctima? Cuando usted efectúe un examen de evaluación con un paciente que usted sospeche pueda ser una víctima de tráfico laboral, verá que hay varias maneras de proceder. Primero, asegúrese de usar protocolos existentes del hospital o la clínica para tratar con víctimas de abuso y sea consciente de usar protocolos existentes que sean culturalmente sensibles. Si está entrevistando a menores, asegúrese de usar lenguaje adecuado para la edad. Intente hacer la entrevista en un espacio cómodo que ofrezca confidencialidad y, de ser necesario, separe al paciente de sus pertenencias y de otros individuos. Si observa que el paciente lleva o usa un transmisor GPS, un celular u otro dispositivo electrónico para seguimiento, trate de que se coloque una bata de hospital y vaya a una sala de radiología para separarlo de esos dispositivos. Y, si el paciente es una mujer, el acercamiento debe estar a cargo de un miembro femenino del personal, ya sea una psicóloga, una doctora o una trabajadora social. Según Ruth Downing, tenemos que tener cuidado al identificar a alguien que pensemos con antelación que haríamos en nuestra situación, en nuestra propia clínica, en nuestros propios departamentos de emergencia, donde quiera que ejerzamos. Que tengamos en pie un plan para que cuando identifiquemos a alguien, podamos hacer la llamada telefónica directamente a las personas adecuadas que puedan responder lo antes posible y logren mantener la seguridad de esa persona. Si cree que la víctima está bajo amenaza inmediata de sufrir daños, no se demore. Llame al 911 o a su departamento de seguridad de inmediato. Si tiene preguntas adicionales sobre cómo informar las sospechas de una situación del tráfico de adultos o menores, contacte a la Junta Médica Estatal de Ohio al 614-466-3934.
También puede buscar puntos de contacto en la Coalición contra la Trata de Personas de su zona, usando el mapa que hay en humantrafficking.ohio.gov. También puede encontrar ejemplos de protocolos para cumplir las necesidades de menores y adultos sobrevivientes.